Bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que madre mía, va a encender pasiones. Un tema que nos transporta a un universo de ensueño, a momentos llenos de romanticismo y a una química que hizo vibrar a millones de corazones. Y es que, como habrán visto por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que conquistó el mundo, el romance que nos hizo suspirar, reír, llorar y creer en el amor. Para aquellos que aún no los conocen, o para los que, como yo, son fans acérrimos y necesitan un buen repaso, Kerem y Hande son dos actores turcos increíblemente talentosos y carismáticos, que protagonizaron la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en su idioma original, una serie que no solo se convirtió en un fenómeno en Turquía, sino que trascendió fronteras y conquistó audiencias en muchísimos países del mundo, incluyendo Latinoamérica, Europa y más allá. Y amigos, la química entre ellos era explosiva. Se sentía, se veía, se respiraba en cada escena. Era una conexión mágica que trascendía la pantalla y nos hacía creer en el amor a primera vista. Así que si ya son fans, prepárense para revivir momentos épicos, para recordar esos instantes que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Y si aún no los conocen, agárrense fuerte, porque van a caer rendidos a sus pies. Vamos a sumergirnos en la apasionante historia de este romance, desde los inicios en el set, donde la chispa comenzó a encenderse, hasta donde la vida los llevó. Vamos a analizar su química innegable, sus mejores momentos, los rumores que alimentaron la ilusión, las declaraciones que confirmaron lo que todos sospechábamos. Todo, absolutamente todo. Pero antes de empezar, y como siempre, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis, y es la mejor manera de no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Es una forma genial de apoyar el canal y estar al tanto de todas las novedades, de los análisis de tus series y parejas favoritas. Así que denle al botón de suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones y únanse a esta comunidad de amantes del entretenimiento. Gracias, de verdad. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, preparados, listos, acción. Vamos a remontarnos al inicio de todo, al momento en que la magia comenzó a gestarse, el set de Love is in the Air. Imagínense, dos actores jóvenes, guapísimos, talentosísimos y con una química desbordante trabajando juntos. Y en una serie romántica. ¿Cómo no iba a surgir algo especial? La dinámica de estar día tras día, compartir horas de trabajo, construir personajes juntos, todo eso crea una conexión muy fuerte. En la serie Hande interpretaba a Eda YLDZ, una encantadora y soñadora estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños académicos por un recorte de becas. Eda es una joven llena de energía, con una personalidad vibrante y un corazón noble, que lucha por alcanzar sus metas. Y Kerem, por su parte, encarnaba a Serkan Bolat, un exitoso y atractivo empresario, dueño de una prestigiosa empresa de arquitectura, conocido por su frialdad y su enfoque pragmático en los negocios. Un hombre que, a pesar de su aparente dureza, guarda en su interior una gran sensibilidad. La trama de Love is in the Air, ya de por sí, era un imán para el romance. La historia de una joven que se ve obligada a fingir un compromiso con un hombre que odia, para luego, inevitablemente, enamorarse de él, es un clásico que siempre funciona. Pero lo que realmente hizo que la serie despegara, lo que la convirtió en un fenómeno mundial, fue la increíble química entre Hande y Kerem. Desde los primeros episodios, la conexión entre ellos era palpable. Sus miradas cómplices, sus sonrisas, la forma en que se tocaban, la manera en que se entendían. Todo transmitía algo especial, algo único. Era evidente que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. En cada escena, la tensión romántica era palpable. La forma en que se miraban, la forma en que se rozaban, la forma en que se reían juntos, todo apuntaba a una conexión genuina, a una atracción irrefrenable. Y claro, los fans, que son los mejores detectives, no tardaron en notarlo. Empezaron a especular, a analizar cada gesto, cada interacción, cada mirada. La locura se desató en las redes sociales. Se crearon foros, grupos de discusión, páginas dedicadas a analizar cada detalle, cada sospecha, cada posible indicio de romance. El fandom se volcó en la búsqueda de la verdad. Durante la grabación de la serie, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, comentarios, teorías.
Todo el mundo quería saber si lo que veían en pantalla era real. Si esa química, esa conexión tan especial, se extendía más allá del set. Y poco a poco las pistas se fueron acumulando. Se les vio juntos fuera del set, en Even. Todos en cenas. Y siempre sonrientes, cómplices, disfrutando de la compañía del otro. Los medios de comunicación también empezaron a hacer eco de los rumores. Paparazzis, fotógrafos, reporteros. Todos querían una instantánea de la pareja. Y aunque ellos, como es natural, intentaban mantener su privacidad, las imágenes hablaban por sí solas. Se les vio tomados de la mano, abrazados, compartiendo miradas llenas de cariño y afecto. Era imposible negar la evidente conexión. La naturalidad con la que se relacionaban, la forma en que se cuidaban, la forma en que se reían juntos, todo confirmaba lo que los fans ya sospechaban: había algo más que amistad entre ellos. Uno de los momentos más icónicos, y que encendió aún más la llama del romance, fue el viaje a las Maldivas. Después de terminar la primera temporada de Love is in the Air, Andy y Kerem decidieron tomarse unas merecidas vacaciones juntos en este paraíso terrenal. Y por supuesto, las fotos y los vídeos que compartieron en redes sociales fueron la bomba. Playas paradisíacas de arena blanca y aguas turquesas, atardeceres de ensueño, risas, complicidad, momentos íntimos y llenos de felicidad. Era el paraíso para los fans. Un sueño hecho realidad. Durante este viaje y después comenzaron a compartir más abiertamente su relación. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos y románticos. Era como si estuvieran confirmando lo que todo el mundo sospechaba y deseaba. Como si quisieran gritar al mundo su amor. Y claro, la reacción de los fans fue de euforia. Estaban felices de ver a sus ídolos juntos y enamorados. Celebraban cada foto, cada comentario, cada gesto de cariño como si fuera una victoria personal. Pero, ¿qué hacía que su romance fuera tan especial? ¿Qué hacía que nos atrajera tanto y que nos hiciera creer en el amor? Pues, creo que hay varios factores que confluyeron para crear esta magia. Primero, la química innegable que tenían en la serie, que, como ya dije, era una de las más fuertes y auténticas que hemos visto en la pantalla chica. Esa conexión, esa chispa, era el alma del Love is in the Air y se trasladó a la vida real. Segundo, la forma en que se complementaban. Ande con su dulzura, su sonrisa contagiosa, su energía desbordante y su alegría de vivir. Kerem con su carisma, su caballerosidad, su mirada intensa, su inteligencia y su madurez. Parecían dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Se equilibraban, se apoyaban, se admiraban. Eran un equipo. Y tercero, la naturalidad con la que se mostraban. No trataban de esconderse, no trataban de fingir ser algo que no eran. Eran ellos mismos, auténticos, genuinos, y eso era lo que los hacía tan atractivos y cercanos a sus fans. Nos mostraban un amor real, sin poses, sin máscaras. Y eso es algo que valoramos mucho. Además, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras también fue muy notoria. Se animaban en sus proyectos, se felicitaban por sus éxitos, se convertían en el mayor apoyo del otro. Se notaba que había un respeto y una admiración mutua, y eso, amigos, es fundamental en cualquier relación, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la competencia y la envidia pueden ser muy fuertes. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. La presión mediática, las especulaciones constantes, los rumores infundados. Todo eso a veces puede ser muy complicado de manejar. Estar en el ojo público, ser constantemente observados y analizados, puede ser muy desgastante para una pareja. Y lamentablemente en abril de 2022, la noticia que entristeció a muchos fans llegó: se anunció su separación. La noticia fue un golpe para muchos que soñaban con verlos juntos para siempre, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero y que esperaban que su historia fuera eterna. La separación, como era de esperar, generó un sinfín de especulaciones. Se habló de diferentes razones, desde problemas personales hasta incompatibilidades profesionales, pasando por la presión mediática y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad, probablemente solo la saben ellos. Lo importante es que a pesar de la ruptura, ambos demostraron madurez y respeto. Siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, sin crear escándalos ni polémicas innecesarias, demostrando profesionalismo y respeto mutuo.
Después de la separación, cada uno continuó con sus proyectos profesionales. Ande ha protagonizado otras series, como Bambas Kabiri, ha sido imagen de diversas marcas de renombre internacional, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, explorando diferentes facetas de su carrera y consolidando su posición como uno de los actores más reconocidos de la industria. Y aunque ya no están juntos, los fans siempre los recordaremos con cariño, como la pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor a primera vista, que nos regaló momentos inolvidables y que nos demostró que a veces, la magia es real. Una de las cosas que más me gusta de la historia de Kerem y Hande es que nos enseñaron que el amor puede ser real, incluso en el mundo del espectáculo, un mundo muchas veces asociado a la superficialidad y a la fugacidad. Nos demostraron que la química, la conexión, la complicidad, sí existen. Y que a pesar de las dificultades, el amor puede ser una experiencia maravillosa, que vale la pena vivir y que deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y por supuesto, la serie Love is in the Air sigue siendo un éxito. Los fans siguen viendo y revisando los episodios, comentando en redes sociales, creando nuevos contenidos y recordando cada momento de Eda y Serkan. La magia de esta pareja sigue viva en nuestros corazones. La historia de amor de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. A lo largo de este vídeo, hemos repasado los momentos más importantes de la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde los primeros rumores en el set de Love is in the Air, pasando por sus románticas vacaciones en las Maldivas, hasta el anuncio de su separación. Hemos analizado su química, sus mejores momentos, la presión mediática y la influencia de los medios, la forma en que se apoyaban y respetaban, y todos los factores que hicieron de su romance un fenómeno mundial. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de estas historias, de estos romances que nos hacen soñar y creer en el amor. Y creo que Kerem y Hande nos regalaron una historia preciosa, que aunque haya terminado, siempre recordaremos con cariño y nostalgia. Nos dejaron un legado de amor, de magia y de esperanza. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta pareja? ¿Cuál es su momento favorito? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos, aunque sea en un proyecto profesional? ¿Qué lecciones nos dejaron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus opiniones y cuáles fueron los momentos que más les marcaron. Recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle a me gusta, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ya saben, es gratis y es una forma genial de apoyar el canal y de seguir explorando el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver, por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otros temas emocionantes y cautivadores. Chao, chao. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme.